En nuestro programa anterior, amigo oyente, estábamos en el capítulo 6 de esta segunda epístola a los Corintios, y el tema de ese capítulo, dijimos, es el consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio. Vimos en aquella ocasión algo acerca de esta manera de obrar en el ministerio. En otras palabras, Pablo nos muestra el revés, digamos, del ministro y nos permite observar qué clase de hombre debería ser. Vimos allí 28 cosas que caracterizaban al ministro. Las primeras 10 de ellas se referían a lo físico. Las 9 siguientes hablaban sobre lo mental y las 9 últimas se referían a lo espiritual. Y todo esto es muy importante. Ahora, al llegar al versículo 11, el corazón de Pablo se derrama, por decirlo así, por aquellos creyentes que estaban en Corinto. Por poco se le parte el corazón en este capítulo y también en el próximo. Veamos pues lo que dice aquí en los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Lo que él está haciendo aquí es simplemente abriendo su corazón que está lleno de amor, y él suscita más interés en el corazón de aquellos que le aman. Pero lo interesante aquí es que aparentemente él también aguijonea el corazón de aquellos que odian a Dios y que odian su palabra y quienes han tratado de hacer daño a los que aman al Señor y que aman las Escrituras. Nos damos cuenta que esto era igual en los principios de la historia de la Iglesia y que también continúa en la actualidad. Si usted toma una posición firme en favor de Dios, usted encontrará que realmente le va a costar algo. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Ahora Pablo comienza a hablar sobre algo que es de suma importancia. Sin embargo, ante nosotros tenemos una sección de la Biblia que probablemente ha sido abusada y mal interpretada en gran manera. Hay quienes han interpretado este pasaje de tal forma que han hecho de lo que aquí se dice algo duro, que no tiene ninguna compasión, que no tiene corazón. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí está saliendo de un corazón tierno, de un hombre cuyo corazón en realidad se estaba partiendo por aquellos que él quería en Corinto. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted se dé cuenta de esto, porque pensamos que es algo de suma importancia. Leamos el versículo 14 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, que dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Encontramos aquí algo que se abusa bastante hoy. Si uno siquiera pasa cerca de una iglesia de carácter liberal, alguien va a decir que usted ya se ha unido en yugo desigual con los incrédulos. Pero Pablo está hablando aquí de la mundanalidad existente, así como de los pecados de la carne. Hay muchos de esos llamados creyentes separados que son probablemente tan mundanos como el que más. En el Antiguo Testamento y bajo la ley de Moisés, Dios le dio a su pueblo una ley que tenía que ver con la principal actividad, que era la agricultura, y le dijo que no tenía que unirse en yugo desigual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, y él se está refiriendo a esa ley de Moisés, donde Dios dice que ellos no debían unir en yugo a un buey y a un asno. Eso sería unir en yugo a dos animales que no son iguales. Pues bien, un buey es un animal limpio, mientras que el otro es un animal inmundo. Y aquí Dios está hablando a los creyentes, y Él dice que el creyente no debe unirse en yugo con un incrédulo. Ahora, ¿cómo se une la gente en yugo? Bueno, se unen en yugo en cualquier forma de unión real y permanente, tal como una empresa de negocios, una sociedad, un matrimonio o una empresa a largo plazo. Por cierto que el matrimonio es la unión en yugo de dos personas. Un creyente nunca debe casarse con un incrédulo. Un animal limpio y un animal inmundo no deben ser unidos en yugo para arar la tierra. Un hijo de Dios y un hijo del diablo no pueden unirse en yugo y tratar de alcanzar juntos las metas de sus vidas. Otro ejemplo de tal relación es la identificación con una institución. Si un hombre es profesor de un seminario, por ejemplo, y él es de tendencia conservadora, que cree firmemente en las grandes verdades de la Biblia, pero el seminario se ha vuelto liberal, pensamos que este hombre debiera salirse de ese seminario porque él está recibiendo un salario de esa institución y él está identificado con esa organización y con el trabajo de ellos.
él está asociado con esa institución de una manera muy tangible, muy real. Él está unido en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, por otra parte, supongamos que un evangelista llega a la ciudad donde usted vive y tiene servicios por 1 o 2 semanas. Aunque él usa ciertos métodos que usted no aprueba de ninguna manera, él está predicando a Cristo y Dios está bendiciendo su ministerio. Entonces, ¿qué? ¿Va usted a unirse a él? Recuerde que él solo estará allí por 2 o 3 semanas y no será algo permanente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él fue pastor de una iglesia, en cierta ocasión llegó un evangelista a la ciudad donde él estaba, y sin decir una sola palabra a nadie, especialmente a los que eran de tendencia conservadora, erigió una carpa, una tienda, justo al otro lado de la calle donde estaba la iglesia que él pastoreaba, y luego fue a pedir ayuda. Pues bien, el doctor McGee no quería darle esa ayuda por la forma en que este hombre había obrado y porque se había dado cuenta que este evangelista tenía un estilo bastante diferente al suyo propio. No podía llevar a cabo una reunión en forma seria y organizada, sino que todo era bastante informal. Él estaba en la mitad de su sermón y de pronto se detenía diciendo, me olvidé de hacer este anuncio, o me olvidé de recoger la ofrenda, por ejemplo. Y detenía su mensaje en ese mismo momento y tomaba la ofrenda. Bueno, si uno se había olvidado de hacerlo, quizá eso sería lo lógico de hacer, pero era algo muy desorganizado en ese sentido. En esa misma ciudad había otro pastor y junto con el doctor McGee, ambos buenos amigos y de tendencia conservadora, conversaron de este asunto y decidieron apoyar al evangelista. Él iba a estar en esa ciudad solamente por unas 2 semanas, de modo que le dieron su apoyo. Y hubo gente que llegó a conocer a Jesucristo como Salvador. De eso no había duda alguna. Pero decía el doctor McGee, yo no me uniría con él permanentemente. No quisiera estar siempre identificado con ese hombre porque no estaba totalmente de acuerdo con él. Pero no vea nada malo en hacerlo por esas 2 semanas. No estábamos unidos en yugo de ninguna manera. Ahora notemos lo que Pablo hacía. Cuando él llegaba a una ciudad en sus viajes misioneros, al primer lugar que él se dirigía era la sinagoga. Ahora, ¿puede usted imaginarse otro lugar donde hubiera más oposición a Jesucristo que en una sinagoga? Pero ese era el lugar precisamente donde Pablo comenzaba. No queremos que usted piense por un momento que estamos condenando a Pablo por eso. Pensamos que esa era la manera en que él debería haber obrado porque Dios le guió a que lo hiciera de esa forma. Pero si Pablo se hubiera unido a una de esas sinagogas y hubiera llegado a ser el rabino en una de ellas y se hubiera quedado allí, entonces, hablando honradamente, quizá tendríamos que hacerle algunas preguntas porque eso se hubiera considerado como unirse en yugo. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que hay una diferencia en todo esto. Una cosa es estar en yugo, unido en un arreglo permanente, como en el matrimonio o en una sociedad comercial, o uno se podría identificar con una institución liberal o con una iglesia liberal y unirse. Pero amigo oyente, lo que él está diciendo aquí no es la idea de unirse simplemente en una cruzada evangelística. Hay muchos hombres que no obran de la misma manera que nosotros hacemos las cosas. Y hay muchos de ellos que tienen mucho más éxito que nosotros, y quizá estemos equivocados y ellos estén haciendo las cosas correctamente. Pero pensamos y así sentimos que estamos en lo correcto y continuaremos haciendo las cosas como hasta ahora. Pero eso no me va a mantener aparte o va a impedir que yo tenga comunión con estos hombres solo porque estén haciendo las cosas de una manera diferente a como yo las hago, siempre y cuando ellos prediquen el mismo evangelio que yo predico y crean que la Biblia es la palabra de Dios. Y Pablo no está hablando de eso aquí. Él está hablando de unirnos en yugo con los incrédulos, como lo aclara en el siguiente versículo, el versículo 15 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Pues bien, ciertamente uno no tiene nada que ver con ellos. Yo no tengo nada que sea permanente y no me estoy uniendo con ellos de esta forma en ninguna manera. Y confiamos que usted, amigo oyente, no lo esté haciendo tampoco. Pero no nos vamos a poner a juzgar aquí a algún hombre porque esté haciendo las cosas de una manera diferente a lo que las hacemos nosotros. Luego, el apóstol dice en la primera parte del versículo 16 de este capítulo 6: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
Ahora él está hablando en contra de la idolatría. Y por cierto que nosotros no nos podemos unir con la idolatría. Y el versículo 16 termina diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Usted puede apreciar que el templo de Dios en la actualidad es el cuerpo del creyente. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ahora el versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pablo está hablando definitivamente aquí acerca de la idolatría, acerca de la infidelidad en esta clase de cosas y en cuanto a unirse a esto permanentemente. Lo que él está indicando aquí es que uno no se debe identificar con esto en una forma permanente. Ahora, quizá uno trate de extender o de estirar esto un poco más allá de lo que en realidad Pablo está diciendo, y uno no se une a una cruzada evangelística o a algún hermano que llega a la ciudad y uno no lo va a escuchar. Eso es tomar esto que está saliendo de un corazón tierno, de un hombre que tiene su corazón partido y que está siendo amable y cariñoso, y hacerlo aparecer de una manera dura. Y esto no debería hacerse así. Por otra parte, necesitamos reconocer que debe haber una separación de aquello que tiene mundanalidad hoy. Cuando uno tiene oportunidad de viajar y visitar diferentes iglesias, puede llegar a conocer a pastores y hombres dedicados que están haciendo las cosas de una manera diferente. Ellos tienen a su cargo obras que muestran que son verdaderamente dedicados, y esto ha sido una parte del ministerio que da mucha recompensa, ha sido bastante fructífera también. Muchos de estos hombres toman ciertas posiciones que no les permiten mantener comunión con otros que piensan diferente. Algunos son demasiado estrictos y uno no puede estar de acuerdo con ellos. Uno visita otro lugar, en cambio, y se encuentra con un hermano con el que tiene comunión y halla que él tiene comunión con personas con las cuales uno no tendría nada que ver. Pero no nos vamos a poner a juzgar a ninguno de ellos, a pesar de que pensamos que están equivocados, porque eso no es lo que Pablo está enseñando aquí. De lo que Pablo está hablando, amigo oyente, es del problema de la mundanalidad. Ese espíritu ha entrado a la iglesia en el día de hoy, así como en el corazón y la vida de muchos creyentes que dicen que son separados. Es igual a lo que encontramos allá en el libro de Josué. Cuando Josué tomó la ciudad de Jericó, lo hizo por fe. Dios se la dio y eso no es mundanalidad. Nosotros podemos superar la mundanalidad por medio de la fe, pero usted puede apreciar que la otra ciudad cercana a Jericó, la ciudad de Ai, que parecía algo tan fácil de conquistar, allí Josué es derrotado. Él pudo hacer sonar la trompeta alrededor de la ciudad de Jericó, pero no lo pudo hacer en la ciudad de Ai, porque Israel había tocado lo que Dios había declarado inmundo. Dios pide una separación de la mundanalidad y de lo inmundo. Y hay muchos creyentes en la actualidad que hablan de estar separados, que no hacen esto o no hacen aquello, pero están entregados a los chismes y tienen una lengua malvada y nunca se dan cuenta que precisamente eso es mundano e inmundo. Nos hemos dado cuenta que hay muchos que se dedican a vestirse bien, que les gusta comer mucho, la glotonería y la chismografía. Hay muchas de esas personas a las que les gusta hacer esto y ellos hacen cosas que realmente nos sorprenden. Pero luego siguen diciendo que son creyentes separados. No nos estamos juzgando, amigo oyente, pero debemos tener mucho cuidado cuando hablamos de las cosas de Dios y del Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, cuando decimos que le amamos y estamos apartados para Él, cuando en realidad no es así. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando él hizo su decisión de entrar al ministerio, el vicepresidente del banco donde él trabajaba le llamó a su oficina. Este hombre era un hombre impío que podía blasfemar como nadie lo hacía. El doctor Magui decía que parece que ese hombre se sintió más bien conmovido cuando el doctor Magui anunció que dejaría su trabajo para ir a estudiar para el ministerio. Este hombre pues lo llamó a su oficina y le dijo, Vernon quiere contarle una historia. Y le contó algo que había sucedido varios años antes. Él había conocido a un empleado en otro banco hacía mucho tiempo. Dijo que ese hombre era tan impío y tan mundano como el que más. Sin embargo, él cantaba como solista en una iglesia. Un día, este hombre que era vicepresidente fue a una iglesia y allí escuchó a su compañero de trabajo cantar un solo. Cantó un himno titulado Cristo satisface. Ahora este banquero conocía bien a su compañero y sabía muy bien que no le estaba satisfaciendo. Cierta anciana de esa iglesia, amiga del vicepresidente del banco, le dijo,
¿No fue ese un canto maravilloso? Parecía que hubiera venido directamente del cielo. El solista era uno de los cajeros del banco, y en una ocasión, esa misma señora fue al banco a hacer unos trámites, y ese cajero estaba tratando de hacer un balance en sus libros, y notó que estaba equivocado en algunas cifras, y comenzó a maldecir y a insultar utilizando el peor de los lenguajes. Esa mujer estaba muy sorprendida de escuchar eso y preguntó quién era el que hablaba así. Ese, le dijo el vicepresidente, es la voz de aquella persona que usted pensaba el domingo en la iglesia que venía del cielo. Esa era una de las razones por las cuales este vicepresidente era una persona tan escéptica y tan malvado como era. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta cuando un creyente decía que Jesucristo lo estaba satisfaciendo, pero en su vida real no lo estaba demostrando. Sabía que ese hombre estaba haciendo cosas que no debía hacer. Él bebía, maldecía y utilizaba un lenguaje soez. Y él sabía que si era un creyente, no debería hacer esa clase de cosas. Y eso hizo de ese hombre un cínico en realidad. Este vicepresidente, extendiendo entonces su mano hacia el doctor Magui, le dijo, Vernon, no sea un predicador si no está completamente convencido. Y el doctor Magui decía que él nunca se había olvidado de eso. Amigo oyente, no sea usted esa clase de creyente. Sea alguien que está completamente convencido. No vaya por allí diciendo que Jesucristo le satisface cuando en realidad eso no está ocurriendo en su vida. De eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de este capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En otras palabras, amigo oyente, usted puede ser un hijo o una hija que puede recibir honor. Cierto hombre tenía un hijo que partía hacia la universidad. El padre y el hijo habían sufrido un alejamiento. El muchacho todavía era su hijo, pero el padre decía que no podía tratar con su hijo como si él fuera su padre. No podía hablar con él de esa manera. Pero Dios dice aquí, amigo oyente, que Él será para nosotros como Padre. Dios quiere ser su Padre, amigo oyente. Y si usted se está apartando hacia la mundanalidad y no cumple con lo que está diciendo, entonces está siendo un hipócrita en su propia vida. Y puede estar seguro de una cosa. Usted es su hijo, no se olvide que Él dice, y vosotros me seréis hijos e hijas. Dios quiere tratarlo como a un hijo, pero Él no quiere tener que llevarlo aparte y tener que castigarlo siempre. Eso es lo que Él quiere decir aquí. Bien, llegamos ahora al capítulo 7 de la segunda epístola a los Corintios. Y este es el último capítulo que tenemos en esta sección del consuelo de Dios. Tenemos aquí el consuelo de Dios para el corazón de Pablo. Este es un capítulo bastante personal y es algo maravilloso. Notemos lo que dice aquí el primer versículo, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Él está hablando aquí de una forma de vivir santa, y eso es muy importante. Él trata este tema en este capítulo, y lo que lo motiva a él a decir lo que está diciendo es el hecho de que había un hombre en la iglesia de Corinto quien era culpable de un grave pecado de inmoralidad. Él había tenido relaciones sexuales con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y la iglesia no trataba ese problema entonces, y Pablo les escribió diciendo que si ellos no trataban con ese asunto, él iría a visitarlos y lo haría él mismo. De modo que ellos separaron a este hombre de su comunión. Más adelante este hombre se arrepintió, él confesó su pecado, y la iglesia había actuado bien al tratar ese asunto de esta manera. La carta de Pablo tuvo el resultado apetecido. Ahora, cuando Tito regresó de Corinto y le informó de lo que ocurría, le dijo que este hombre había estado derramando lágrimas por su pecado, que él se sentía indigno de cualquier clase de reconocimiento. La iglesia de ese lugar estaba determinada ahora que iba a mantener las cosas bien limpias. Entonces, dice Pablo aquí, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Ahora, ¿de qué promesas está hablando Pablo? De las mismas que acabamos de leer en el capítulo 6, en los versículos 17 y 18. Volvamos a ver esos versículos que dicen, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios dice, si me obedecéis, haced esto. Bien,
Dios puede decir, yo voy a ser un verdadero padre para ustedes, y ustedes me serán hijos e hijas, y los puedo tratar como tales. Ahora tenemos que reconocer aquí que no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Pablo está diciendo, limpiémonos de toda contaminación. Bueno, nosotros no podemos limpiar nuestras propias conciencias de la culpa del pecado. Dios ha hecho eso a través de la muerte de Cristo y del derramamiento de su sangre preciosa. Yo no puedo quitarme la mancha aún de esta conciencia culpable. Ahora, si nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, entonces nuestros corazones necesitan una limpieza diaria. Y esto es por medio de la fe en la palabra que Dios nos ha dado. Cuando recibimos la palabra en fe y actuamos sobre ello, entonces nos limpiamos de toda la inmundicia de la carne y del espíritu. Y eso es lo que quiere decir, amigo oyente, cuando el Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que el mejor jabón en el mundo para limpiar es la palabra de Dios. Lo va a limpiar a usted completamente, amigo oyente. Ahora Pablo está diciendo que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay una diferencia entre la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. Son dos clases de pecado. Todo pecado es inmundicia ante los ojos de Dios, y todo pecado es contaminación. Pero la contaminación de la carne creemos que se refiere a aquellos pecados del cuerpo. Y luego la contaminación del espíritu se refiere a los pecados del espíritu. Y eso, amigo oyente, lo veremos en nuestro próximo programa porque el tiempo por hoy se nos ha agotado. Hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las incontables bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre.